En este video vamos a resolver el problema 5 de la serie de alcoholes y éteres de química orgánica. Como dato nos dan una tabla en donde se encuentran un alcohol, un éter y un alcano con sus respectivos nombres, masa molar y algunas propiedades físicas como por ejemplo punto de ebullición y solubilidad en agua de cada una de estas especies a 20 grados. Bueno, para hacer un análisis y comparación de propiedades físicas, que es lo que vamos a hacer en los incisos siguientes, es necesario hacer un análisis por fuerzas intermoleculares. Para hacer un repaso de esos conceptos, pueden ver el video de la actividad 1 de la serie 4, donde vamos a retomar conceptos ya vistos en química general, que ya fueron aplicados en esta actividad y nuevamente los vamos a usar en el problema 5. Lo primero que nos piden es que expliquemos en términos de estructura química por qué el punto de ebullición del éter, en particular el etoxietano, es semejante al del hidrocarburo, que en este caso es el pentano. Bueno, entonces, para ello lo que tenemos que hacer es un análisis de cuáles son las fuerzas intermoleculares presentes entre las moléculas de etoxietano por un lado y de pentano por el otro. Empecemos con el etoxietano. Como ya sabemos, las fuerzas dispersivas se encuentran presentes para todas las especies, ¿sí? Porque vienen dadas por el efecto, el fenómeno de correlación electrónica, y siempre van a estar presentes porque todas las especies tienen electrones y por ende una nube electrónica que puede experimentar este fenómeno. Por el otro lado, si queremos analizar si los otros tipos de interacciones se encuentran presentes, lo más correcto es representar, como ya hicimos en la actividad anterior, las moléculas con una representación que denote su tridimensionalidad, ¿sí? Recordemos que ahora en este caso estamos usando líneas simples y cúneas para denotar que todo aquello que esté conectado por líneas simples se encuentra en el plano de la pantalla, mientras que los enlaces y por ende los átomos o sustituyentes que están denotados con cuñas llenas o sólidas estarán por arriba del plano de la pantalla, y por último, aquellos unidos por cuñas discontinuas se encontrarán por detrás del plano de la pantalla. Entonces, es importante recordar que si queremos analizar la polaridad de una dada molécula, es importante no solo ver las electronegatividades y sus diferencias para los enlaces, sino que también es importante saber cuál es la estructura tridimensional. ¿Sí? Eso surgía de aplicar la teoría de Trepev y por ende obtener estructuras de este tipo. Bueno, tenemos por un lado enlaces carbono-hidrógeno, en donde los dipolos de enlace los vamos a representar con estas flechas rojas. Recordar que la convención común que se usa es que los vectores van dirigidos desde el átomo menos electronegativo, que en este caso es el hidrógeno, hacia el átomo más electronegativo, que en este caso es el carbono. Por el otro lado también hay enlaces carbono-oxígeno, en donde, como ahora el átomo más electronegativo es el oxígeno, las flechas van dirigidas hacia el mismo. Algo importante a recordar es que si bien hay enlaces carbono-carbono, acá hay un enlace carbono-carbono y acá hay otro, como la diferencia de electronegatividad entre dos átomos de carbono es cero, entonces no va a haber dipolo de enlace para estos enlaces, ¿sí? Eso es importante. Bueno, cuando globalmente se analiza la composición de todos estos dipolos de enlace, se puede llegar a la conclusión de que la molécula de etoxietano posee momento dipolar neto, es decir, es una especie polar y por ende puede interactuar por interacciones de tipo dipolo-dipolo, en donde las moléculas, al actuar como si tuvieran un polo positivo y otro negativo, se orientan entre sí. Bueno, y lo último es analizar si presenta interacciones de tipo puente de hidrógeno. Recordemos, como ya lo hicimos en la actividad anterior, que en este caso esta especie no puede formar puente de hidrógeno. Por más de que tenga oxígeno, el oxígeno no está directamente enlazado a un átomo de hidrógeno, de forma tal de que se pudiera establecer esa interacción.
Por el otro lado, hay que hacer el mismo análisis, pero para el pentano. Nuevamente, fuerzas dispersivas se encuentran siempre presentes. Ya sabemos que los hidrocarburos simples son moléculas no polares, pero si quisiéramos hacer el análisis un poco más detallado, nuevamente necesitaríamos la estructura tridimensional de la molécula de pentano, tendríamos que analizar cuáles son los dipolos de enlace, en este caso entre los enlaces hidrógeno y carbono. Recordar que entre los carbonos, como la diferencia de electronegatividad es cero, no hay dipolo de enlace, y por cuál es la simetría de los hidrocarburos simples. A la conclusión a la que llegamos es que se trata de moléculas no polares y por ende no capaces de establecer dipolo-dipolo. Por último, sabemos que no forma puente de hidrógeno porque ni siquiera tiene átomos de nitrógeno, oxígeno o flúor en la molécula. Así que las únicas fuerzas presentes entre moléculas de pentano son las fuerzas dispersivas. Entonces, habiendo analizado las interacciones presentes entre moléculas de toxietano y moléculas de pentano, hay que tratar de explicar por qué el punto de ebullición del etoxietano es similar al del pentano. Bueno, lo primero que podemos observar es que el etoxietano, por el análisis que recién hicimos, tiene la capacidad de interactuar por medio de una fuerza intermolecular adicional, que es el dipolo-dipolo, ¿sí? Dijimos que el pentano es una molécula no polar, por ende no puede interactuar por medio de dipolo-dipolo. Bueno, lo que vemos es que pese a tener esta fuerza intermolecular adicional, sin embargo, los puntos de ebullición son similares, ¿sí? Uno se vería tentado quizás de pensar, bueno, como las moléculas de toxietano tienen la posibilidad de interactuar por medio de una fuerza adicional, debería esperarse un punto de ebullición mayor. Pero vemos que eso no es lo que ocurre en este caso, ¿sí? Como podemos ver en esta tabla, esto ocurre al comparar éteres e hidrocarburos de cadena más corta, ¿sí? En este caso, al comparar el dimetiléter y el propano, o el etilmetiléter con el butano, vemos que en todos los casos el éter posee punto de ebullición mayor a su hidrocarburo análogo. O sea, esto nos estaría indicando, por medio de la magnitud del punto de ebullición, que para estos pares de éter e hidrocarburo, las fuerzas intermoleculares del éter serían más intensas, debido a la existencia justamente de dipolo-dipolo. Bueno, lo que ocurre es que al ir aumentando el tamaño de la cadena carbonada, fíjense que pasamos de estas moléculas hasta estas de acá, en donde ya la cadena hidrocarbonada va cobrando mayor relevancia, las fuerzas dispersivas empiezan a tener un efecto más predominante. Entonces, si bien el pentano es incapaz de interactuar por dipolo-dipolo, en promedio las fuerzas, o sea, en conjunto, las fuerzas dispersivas, tanto del pentano como del etoxietano, terminan siendo más o menos similares. Y esto a lo que lleva es que sus puntos de ebullición terminen dando prácticamente el mismo valor. Esa sería la explicación. Bueno, por otra parte, en el mismo inciso, nos pedían explicar por qué el punto de ebullición del éter, o sea, del etoxietano, es mucho menor que el del alcohol isómero. Esto ya lo hicimos en la actividad anterior, entonces, repasando un poco, recién vimos que para el etoxietano hay fuerzas dispersivas, dipolo-dipolo, y no es capaz de formar puente de hidrógeno. Nos queda analizar cuáles son las interacciones presentes entre moléculas de 1-butanol. Entonces, como siempre, hay fuerzas dispersivas. Si hacemos el análisis sobre una estructura tridimensional de la molécula de 1-butanol, vamos a ver por medio de las electronegatividades y la geometría de la molécula que tenemos enlaces carbono-hidrógeno con estos dipolos de enlace, un enlace carbono-oxígeno con este dipolo de enlace. Algo importante a recordar, que ya lo hemos mencionado en el problema anterior, es que los dipolos de enlace, además de tener dirección, tienen magnitud.
y la magnitud viene indicada por la extensión o por la longitud de ese vector. Entonces, si comparamos la diferencia de electronegatividad entre carbono e hidrógeno, es menor que aquella entre carbono y oxígeno. Por ende, la forma correcta de indicar el dipolo de enlace entre carbono y oxígeno es representándola por una flecha más larga que el dipolo de enlace entre carbono e hidrógeno. Por último, también hay un enlace oxígeno-hidrógeno, y en este caso queda claro que como la diferencia de electronegatividades es aún mayor, el dipolo de enlace tiene una magnitud aún más grande. De vuelta, recordamos que por más de que hay enlaces carbono-carbono, como se trata del mismo elemento, la diferencia de electronegatividad es cero, así que no hay dipolo de enlace en ese caso. En función de la simetría de la molécula y con todos estos dipolos de enlace, se llega a la conclusión de que la molécula posee momento dipolar neto. En conclusión, puede establecer interacciones de tipo dipolo-dipolo. Y como ya lo mencionamos en la actividad anterior, por cómo es en sí el grupo funcional alcohol, el oxidrilo, hay un enlace oxígeno-hidrógeno lo suficientemente polarizado, tal que el hidrógeno, con la densidad de carga positiva que se concentrará sobre el mismo, pueda interactuar con un par de electrones libres sobre el átomo de oxígeno de otra molécula de 1-butanol. Con lo cual también establece interacciones de tipo puente de hidrógeno. Bueno, este análisis ya lo hicimos en la actividad anterior, ¿sí? Veamos primero las similitudes entre estas dos especies. Habíamos dicho que son isómeros porque tienen la misma fórmula molecular, esto surgía de justamente contar la cantidad de carbonos, hidrógenos y oxígenos en las dos moléculas, y la única diferencia es cómo están dispuestos los átomos en ambas moléculas, ¿sí? Habíamos mencionado que son isómeros constitucionales de grupo funcional. El etoxietano es un éter, el 1-butanol un alcohol. Entonces, como son isómeros, poseen la misma fórmula molecular y por ende el mismo peso molecular. Luego, como usamos al peso molecular como una medida de la cantidad de electrones de la especie y por ende del tamaño de la nube electrónica, nos permitíamos hacer esta suposición de que las fuerzas dispersivas van a ser similares para ambos compuestos. Bueno, entonces, ¿por dónde tendrá que venir la diferencia para que el punto de ebullición del 1-butanol sea mucho mayor que el del etoxietano? Bueno, hasta ahora dijimos que por las fuerzas dispersivas no van a haber grandes diferencias. Por las dipolo-dipolo, en la actividad anterior concluimos lo mismo, ¿sí? Ambas moléculas son polares y podemos permitirnos suponer que su momento dipolar neto, o sea, cuán polares son, no va a ser muy diferente tampoco. Bueno, entonces la diferencia viene dada por el hecho de que el 1-butanol puede establecer puente de hidrógeno y por ende las tres fuerzas intermoleculares, mientras que el etoxietano no es capaz de formar puente de hidrógeno. En consecuencia, se va a necesitar menor energía térmica, traducido en un menor punto de ebullición, para que ocurra la transición líquido-vapor en el caso del etoxietano. Bueno, pasemos al inciso B. Ahora vamos a hacer un cambio de propiedad física. Hasta ahora estuvimos analizando qué es lo que pasaba con el punto de ebullición, ahora vamos a pasar al caso de la solubilidad, en donde el análisis es un poco diferente. Entonces veamos por qué. Lo que nos dicen es por qué la solubilidad en agua del éter es similar a la del alcohol y considerablemente diferente a la del hidrocarburo. Bueno, empecemos por la primera parte del inciso para facilitar un poco el análisis, en donde tenemos que comparar este conjunto de datos. Una observación importante es que hasta el momento, para comparar propiedades físicas como puede ser un punto de ebullición, un punto de fusión,
lo que hacíamos era analizar interacciones intermoleculares presentes en una fase pura de cada especie. O sea, analizábamos por un lado las interacciones en una fase pura de 1-butanol, por el otro, qué interacciones habría en una fase pura de etoxietano y luego comparar las diferencias. Bueno, en este caso, el inconveniente es que estamos analizando otra propiedad física, que es la solubilidad. Cuando hablamos de solubilidad, esto implica que hay una mezcla. Estamos intentando ver cómo interactuará el 1-butanol con el agua o el etoxietano con agua. Bueno, empecemos con una de estas especies, con el 1-butanol en particular. ¿Cómo debería ser más o menos el paso a paso para hacer correctamente un ejercicio de este tipo? En primer lugar, tal como venimos haciendo, lo primero que se hace es analizar las interacciones intermoleculares presentes en la fase pura de cada especie. En este caso, si analizamos 1-butanol en agua, por un lado vemos las interacciones del 1-butanol con sus moléculas y por el otro lado las interacciones de las moléculas de agua entre sí. Entonces, este análisis ya lo hicimos y vimos que en el caso del 1-butanol, las moléculas pueden interactuar tanto por fuerzas dispersivas, dipolo-dipolo y puente de hidrógeno. Y a su vez, si hacemos un análisis similar, que para el agua se lo ha hecho muchas veces, sabemos que para las moléculas de agua también están presentes estos tres tipos de interacciones. Entonces, paso 1, analizar interacciones en las fases puras de cada una de las especies de interés. Paso 2, lo que hay que ver es si hipotéticamente pudiera haber una mezcla de 1-butanol y agua, ¿cuáles podrían ser las interacciones que se establezcan entre moléculas de 1-butanol y moléculas de agua? A esto lo vamos a llamar interacciones cruzadas. Bueno, entonces, nuevamente, en resumen, vimos que para el 1-butanol tenemos fuerzas dispersivas, dipolo-dipolo y puente de hidrógeno. Esto sería el paso 1, analizar qué pasa en la fase pura de cada uno de los componentes. Mientras que para el agua vimos que también están estos tres tipos de interacciones. ¿Sí? Con lo cual, se esperaría que si mezclamos 1-butanol con agua, de manera cruzada, ambas especies pudieran interactuar por medio de estas interacciones. Bueno, tenemos que ver qué pasa en el caso del etoxietano en agua. Entonces, análogamente, primero vemos qué pasa en la fase pura de etoxietano, en la fase pura de agua, y luego vemos hipotéticamente qué pasaría en una mezcla de etoxietano-agua. Como ya analizamos, en una fase pura de etoxietano se establecen fuerzas dispersivas, dipolo-dipolo, pero no se establecen interacciones de tipo puente de hidrógeno. Y el caso del agua ya lo analizamos. Bueno, nuevamente, como dijimos, en una fase pura de etoxietano solo puede haber fuerzas dispersivas y dipolo-dipolo. Sin embargo, si vamos a ver los valores de solubilidad en agua, vemos que, pese a esta diferencia de interacciones, los valores de solubilidad para el 1-butanol y el etoxietano son muy parecidos. Entonces tiene que haber algo extra que hasta el momento no llegamos a analizar y nos permite explicar esos valores. Bueno, pensemos qué pasará en una mezcla de etoxietano con agua. ¿Sí? Como ya lo dijimos, si bien en una fase pura de etoxietano no pueden establecerse puentes de hidrógeno, al mezclar etoxietano con agua pueden haber interacciones de tipo puente de hidrógeno cruzadas. ¿Qué significa esto? Pensemos que el agua posee enlaces hidrógeno-oxígeno lo suficientemente polarizados tal que sobre el átomo de hidrógeno haya densidad de carga positiva. Esa densidad de carga positiva permitiría la interacción del hidrógeno con un par de electrones libres situados sobre el oxígeno de una molécula de etoxietano.
Con lo cual, si bien, y esto es importante tenerlo en cuenta, en la fase pura de toxietano, moléculas de toxietano entre sí no pueden interactuar por puente de hidrógeno, en presencia de lo que se denomina donor de puente de hidrógeno, que en este caso es el agua, es decir, una especie capaz de donar, por así decirlo, un hidrógeno con suficiente densidad de carga positiva, puede establecerse este tipo de interacción cruzada. Entonces, en este caso, el etoxietano actúa como aceptor de ese puente de hidrógeno y por ende, por lo que ya dijimos, nunca podrá actuar como donor, ¿sí? Estos hidrógenos, ninguno de ellos se encuentra lo suficientemente polarizado como para que en una fase pura de toxietano pueda ocurrir esta interacción. Bueno, entonces, conclusión, ahora podemos explicar estos valores de solubilidad. Si bien las interacciones intermoleculares en una fase pura de 1-butanol son distintas a las que hay en una fase pura de toxietano, ¿sí? Recordemos esto que ya dijimos muchas veces, 1-butanol puede establecer entre sus moléculas los tres tipos de interacciones, de toxietano solo fuerzas dispersivas y dipolo-dipolo. Cuando se analizan las interacciones cruzadas, pueden establecerse puentes de hidrógeno, con la salvedad de que el etoxietano actúa como aceptor, ¿sí? Lo que recién explicamos. Por ende, en conjunto, al final, las interacciones cruzadas terminan siendo más o menos similares, y esto conlleva a que las solubilidades en agua de estas dos especies sean muy parecidas. Bueno, segunda parte del inciso. Ahora lo que tenemos que explicar, por el contrario, es por qué la solubilidad en agua del éter, o sea, del etoxietano, es considerablemente diferente a la del hidrocarburo. Nuevamente hay que hacer un análisis de interacciones intermoleculares en fases puras de cada especie y luego ver hipotéticamente qué pasaría en una mezcla. Bueno, ¿qué pasaría en una fase pura de pentano? Ya lo dijimos, se trata de moléculas no polares que únicamente son capaces de interactuar por fuerzas dispersivas entre moléculas de pentano. Y por el otro lado, en una fase pura de agua se establecen los tres tipos de interacciones. Entonces, se ve que las interacciones que cada una de estas especies es capaz de establecer son muy diferentes. ¿Sí? A su vez, el agua es una molécula muy pequeña, en donde las fuerzas dispersivas no tienen mucha relevancia, sino que las moléculas de agua interactúan principalmente por interacciones de tipo dipolo-dipolo y puente de hidrógeno. En conclusión, como existe esta diferencia tan notable en las interacciones, las fuerzas que se establecen en cada fase pura por separado son más favorables que aquellas hipotéticas que podría haber en una mezcla de pentano y agua. Concluyendo, la solubilidad de pentano en agua, como podemos ver, es mucho más baja que la que había en el caso del etoxietano. Bueno, último inciso. Esto un poco lo vinimos respondiendo a lo largo de resolver los otros dos incisos, pero vamos a sacar una conclusión. Lo que nos preguntan es por qué se informa el MR y si es coherente la comparación entre las sustancias presentadas en la tabla. Bueno, importancia de informar el MR o, en caso de que no lo den como dato, ¿sí? Lo podemos calcular. Siempre es importante tenerlo como dato. Bueno, ¿por qué es importante? Porque cuando las masas molares son más o menos similares, como lo son en este caso, en la gran mayoría de los casos se puede hacer la suposición de que, como ya lo dijimos varias veces, las fuerzas dispersivas sean parecidas. ¿Por qué hacíamos esta suposición? Porque tomamos a la masa molar como una medida de la cantidad de electrones y por ende del tamaño de la nube electrónica de una especie. Entonces, suponemos que para nubes electrónicas de similar tamaño, las fuerzas dispersivas serán parecidas. Entonces,
Si podemos considerar como constante la intensidad de las fuerzas dispersivas, entonces nos concentramos en comparar otros factores, por ejemplo, como lo hicimos en el caso del 1-butanol y el etoxietano, analizar el momento dipolar neto o la posibilidad de establecer puentes de hidrógeno. Bueno, en otros casos, como lo vimos al principio, al analizar punto de ebullición de etoxietano y de pentano, puede haber un tanto más de ambigüedad, ¿sí? O sea, como vimos, los puntos de ebullición de las dos especies son muy similares. El pentano solo podía interactuar por fuerzas dispersivas y el etoxietano por dispersivas y dipolo-dipolo, ¿sí? Pero al comparar éteres de hidrocarburos de cadena más corta, veíamos que las interacciones de tipo dipolo-dipolo ganaban, por así decirlo, haciendo que los éteres tuvieran mayor punto de ebullición, pero al pasar a estas variantes con mayor cadena hidrocarbonada, las fuerzas dispersivas se volvían más importantes y más comparables a las dipolo-dipolo. Por lo cual, en este caso era un tanto ambiguo comparar por tamaño de nube electrónica, por más de que las masas molares sean muy similares. ¿Qué conclusión tenemos que sacar de esto? Es que nunca podemos intentar estimar el valor de una propiedad física, como un punto de ebullición o de fusión. Lo correcto es el proceso inverso. Si a nosotros nos dan como dato un valor de alguna propiedad física, ya sea un punto de ebullición o solubilidad, intentar explicar esa evidencia experimental con los conocimientos que tenemos acerca de interacciones intermoleculares.